Acabamos de ver lo que es funciones escalares, es decir, todas las funciones que hemos visto hasta ahora nos devuelven un único valor, se utilizan dentro de los query, dentro de los selects y nos devuelven un único valor. Bien. Vamos a seguir viendo otro tipo de funciones que también nos devuelven un único valor, pero son funciones agregadas, es decir, nos van a agrupar datos, nos van a sumarizar valores y vamos a empezar a explicarlas, ¿no? Las funciones agregadas también devuelven un único valor, ¿no? Ignora los valores nulo, excepto cuando se usa la función count, y también se usan dentro de los selects, dentro del having, dentro del order by. Y frecuentemente se usan con el group by, ¿no? Frecuentemente se usan con el group by. Una vez más, nosotros vamos a mencionar las funciones más importantes, las que más se usan. Una relación completa de funciones agregadas las podemos encontrar en el siguiente link. Bien, tenemos las funciones agregadas comunes: suma, mínimo, máximo, abg y count. Suma me va a devolver la sumatoria de un grupo de valores, mínimo el valor mínimo de un grupo de valores, máximo el valor máximo de un grupo de valores, abg el promedio de un grupo de valores, y el count va a contar cuántos valores hay. Para ello vamos a hacer algunos ejemplos, porque estas funciones se usan mucho con o dentro de queries complejos como que usan inner joins, ¿no? Entonces vamos a lanzar una pregunta. Se necesita saber el promedio mensual por cliente de su total de ventas, el promedio mensual de su IGB y el promedio mensual neto. El resultado debe estar ordenado por año, mes y por cliente. Bien. Entonces, para ello vamos a usar dos tablas. Vamos a usar la tabla D y la tabla P. La tabla D y la tabla P, que no es más que la tabla documentos y la tabla persona de nuestra base de datos retail. Bien. ¿Qué resultado vamos a obtener? Vamos a obtener el siguiente, ¿no? El año, el mes, la razón social, el neto promedio, el IGB promedio y el total promedio. Bien, entonces vamos a ver cómo construimos nuestro query. Tenemos dos tablas que deben estar relacionadas para obtener sobre todo la razón social. Entonces vamos a hacer un inner join entre estas dos tablas. Vamos a usar dos funciones fecha, year_mom, para dividir los meses y el año, y vamos a usar la función agregado abg para obtener el promedio del neto, promedio del IGB y el promedio del total. Vamos a ver cómo podemos resolver esta pregunta. Bien, entonces el resultado podría ser el siguiente. Les dije que íbamos a hacer dos inner join, ¿no? Con la tabla documento D, inner join tabla persona P, y vamos a relacionarlos por los campos en común, que es persona. Bien, entonces lo segundo que les dije es que íbamos a usar dos funciones de tiempo, year y mom. Year, entre paréntesis, el campo es fecha de movimiento, le pongo un nombre a la columna, as año. La siguiente función es mon, entre paréntesis, el campo a evaluar, que es fecha de movimiento también, y le pongo nombre a la columna mes. Entonces ahí voy a obtener el año y el mes que he solicitado. Lo siguiente es la razón social. La razón social la voy a obtener de la tabla MA persona, por eso que hice el inner join, y luego me piden tres promedios. Para tres promedios se usa la función abg y entre paréntesis el valor que se va a promediar, ¿no? En este caso, mi total promedio es total menos monto IGB. Entonces le va a sacar un promedio a la resta de total menos monto IGB de todos los campos. El siguiente, ABG, monto IGB y ABG total, ¿no? A todos les pongo un nombre de columna.
Para ponerle nombre de columna, puedo poner as neto promedio, as nombre de columna o simplemente el nombre de columna de frente sin la palabra clave as. Bien, entonces ahí vamos a obtener mi año, mi mes, mi razón social, mi promedio neto, mi promedio IGB y mi promedio total. Bien, pero como tengo funciones agregadas, ¿no? Tengo funciones agregadas ABG, ABG y ABG, voy a necesitar de todas maneras usar el group by. Si tengo funciones agregadas, voy a necesitar de todas maneras el group by para ordenarlos y sumarizarlos. ¿Y cómo lo voy a ordenar? ¿Cómo lo voy a sumarizar? Por todos los otros campos que no tienen funciones agregadas. ¿Cuáles son los otros campos que no tienen funciones agregadas? Year, fecha de movimiento, month, fecha de movimiento y razón social. Esos tres campos se deben poner completos. En este caso, year, fecha de movimiento, coma, month, fecha de movimiento, coma y p razón social. En la parte de group by no estamos creando columnas, por eso que no ponemos el as año o el as mes, ¿no? Lo dejamos sin el nombre de columna. Y entonces ya están agrupados por los campos que no tienen funciones agregadas. Hasta aquí ya podríamos tener un resultado correcto, pero me dicen que está ordenado por mes, por año, mes y cliente, entonces debemos hacer también un order by, ¿no? Order by por año, year, fecha de movimiento, por mes, month, fecha de movimiento y por razón social. Entonces este vendría a ser ya la solución a nuestra primera pregunta y hemos usado fechas, funciones de fecha, funciones escalares, inner join, group by, perdón, funciones de fecha, que son escalares, funciones agregadas, ¿no? Inner join, group by y order by. Vamos a hacer un ejemplo más. Bien, se necesita saber la venta por estación, primavera, verano, otoño, invierno, agrupado por año, ítem, código, el ítem que vamos a evaluar es el código 28997. Se necesita saber la cantidad vendida promedio, la cantidad vendida máxima, la cantidad vendida mínima, y por ahí debemos usar el case. Para ello vamos a usar tres tablas, ¿no? La tabla documento, documento detalle y el ítem. ¿Por qué agregamos documento detalle? Porque en el documento detalle voy a tener los ítems que he vendido, y en ítem voy a tener las descripciones de esos ítems. ¿Qué debe devolver este query? El año, la estación, puede ser invierno, verano, primavera, otoño, la cantidad promedio, la cantidad máxima y la cantidad mínima. Me pide usar case. Entonces dense unos minutos para que ustedes intenten resolverla, pónganle pausa y luego continuamos con la solución. Bien, la solución podría ser esta. Es un poquito más larga que la anterior, pero no deja de ser sencilla. Bien, entonces la primera columna que me pide es año. Para usar el año, year, fecha de movimiento, as año. Luego me pide usar un case y tenemos que evaluar si es verano, otoño, invierno, primavera. Entonces nosotros conocemos que al menos en mi país el verano es los primeros tres meses del año, el otoño los siguientes tres, invierno los siguientes tres y los restantes es primavera. Entonces para eso necesitamos evaluar el mes, ¿no? Entonces esta es otra forma de usar el case. Les había dicho, ¿no? Case, y aquí viene la variable evaluar, luego el when, pero también podríamos usarlo de la siguiente forma, ¿no? Case when, mon, fecha de movimiento, es decir, cuando fecha de movimiento, cuando el mes esté en 1, 2 y 3, entonces escribo verano. Cuando el mes esté en 4, 5 y 6, otoño. Cuando el mes esté en 7, 8, 9, invierno. Si no está en ninguno de ellos, se entiende que está en 10, 11, 12, será primavera, término
el en con el case y le escribo un nombre de columna llamado estaciones. Bien. Luego me pide el promedio de la cantidad. Para ello, ABG cantidad, un nombre de columna. Me pide la cantidad máxima. Para eso, la función max, nombre de columna, cantidad máxima. La cantidad mínima, min, cantidad y nombre de columna. Bien, entonces esa sería la parte de case when, funciones agregadas. No, obviamente esto está unido a través de un inner join, documento con documento detalle, sus campos en común, documento contra documento, y inner join contra ítem, campos en común, ítem contra ítem, y nos interesa solamente un ítem, ¿no? El 200, el que tiene código 2897. Entonces, aquí tenemos funciones agregadas, que es el ABG, el max y el mínimo. Si tenemos funciones agregadas, debemos tener sí o sí, un group by. Pongo el group by y se va a agrupar por los campos que no tienen funciones agregadas. Los campos que no tienen funciones agregadas son el año completo y el case completo. ¿No? Debo agruparlos por los campos que no tienen funciones agregadas. Entonces, esta es una forma de hacer la pregunta, ¿no? Usando funciones de fecha, case when, funciones agregadas, group by y inner join. Otra forma de hacerlo usando el choose, ¿no? Es en lugar del case uso choose. ¿Recuerdan para qué servía el choose? El primer valor era la posición que iba a elegir, ¿no? Entonces en este caso pongo choose número de mes y pongo verano hasta verano primavera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si es 1 va a tomar verano, si es 2 va a tomar verano, si es 3 va a tomar verano, si es 5 va a tomar 1, 2, 3, 4, 5 otoño, si es 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 primavera. ¿Está bien? Según eso, según el valor de mes va a tomar un diferente valor, ¿no? Le pongo el nombre estaciones. El resto del query es lo mismo, salvo en el group by, que ya no uso el case when, sino el choose también para agruparlo, ¿no? Entonces, a través del case o a través del choose podría haber resuelto esta pregunta.